El problema, la demanda de tierra ha venido desde 1996, cuando demandamos al Estado boliviano, y ha sido una demanda desde Río Grande hasta Bermejo. Decíamos nosotros, podemos que el Estado boliviano que nuevamente entregue las tierras que nos quitaron los hacendados, ¿no? Claro, los hacendados nos han quitado a nosotros, y bueno, hasta ahorita todavía no se ha regularizado hasta el momento. Y lamentablemente, decimos nosotros, donde el reforma agraria no ha llegado pues en el Chaco, lamentablemente se ha ido legalizar lo que es ilegal, se ha ilegalizado más bien a favor de los patrones, y siendo alguna gente que ha ido de afuera, ha vivido, ha tratado de pedir permiso, por ejemplo, ser negociante, algunos son negociantes o algunos como visitantes, vivía un mes, 2 meses o un año, ya se crea una comunidad y ya a nombre de esa gente tramitaba pues su título o esa tierra y queda como dueño, y eso es lo que resulta actualmente que tenemos en el Chaco, ¿no? ¿Estos dueños son extranjeros o son...? Bueno, son particulares, ¿no? Hay casos, en Santa Cruz se ve mucho eso, que son menonitas, algunos por ejemplo, son extranjeros, algunos de Estados Unidos. Hay gente que tiene hasta 70.000 hectáreas, ¿no? O sea, le hablo, por ejemplo, en Charagua, por ejemplo, le hablo, Cutuchi Gutiérrez, por ejemplo, el señor tiene 60.000 hectáreas. Y como ese ejemplo, digamos, hay un montón de personas que tienen, una persona tiene 60.000 hectáreas, y un guaraní no tiene ni siquiera ni media hectárea, una hectárea para sembrar, ¿no? Y claro, hay una dependencia también por el sometimiento, y usted sabe, el mismo sistema, la esclavitud viene por ahí. Y bueno, cuando viene el 1986, cuando surge la Asamblea del Pueblo Guaraní, entonces ya se viene armando todo ya la fortaleza del pueblo guaraní, a pesar de que 1892 ha sido la batalla de Curuyuqui, donde el mismo ejército boliviano ha tratado de matar a este pueblo. Y ese pensamiento, ese sistema de matar a los indígenas en este país, ha habido después los gobiernos de turno que ha pasado en aquellos tiempos, era matar a los indígenas. Ustedes bien se recuerdan. Y ahora, poniendo a ver lo que es el panorama internacional, Estados Unidos ha tratado de matar ha matado a todos los indígenas. Y ese sistema, esa gente que van a estudiar, esos patrones que han ido a estudiar a otros países, ese sistema nos ha venido aplicando a nosotros y nos ha sometido, ¿no? Y lamentablemente estamos viviendo ese proceso, y ahora cuando hablamos netamente del Alto Parapetí, por ejemplo, empezamos en el 2003 a trabajar con el gobierno, y no ha sido con el gobierno de Evo Morales, sino ha sido un gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada. Trabajaron un decreto supremo, y donde su vicepresidente, cuando ya asumió como presidente, sacamos el decreto 28159, donde el decreto, o sea, el primer decreto que sacamos como pueblo guaraní, en el pueblo guaraní que existe comunidades cautivas, ¿no? Hablamos del Alto Parapetí, hablamos lo que es Guacareta, Ingre, toda la parte, y la parte de Tarija, lo que es, hablamos Caraparí, por ejemplo, son familias empatronadas. O sea, son patrones que se creen que son todos dueños de la tierra, de los árboles. Los hermanos viven en su propiedad, dice que propiedad ni siquiera tiene título, ¿no? Entonces, lo mezquina para sacar agua, hasta para lavar ropa, lo mezquina para sacar leñas, para cocinar, porque no se cocina a gas en el campo, se cocina con leña. Hasta eso sucede en Caraparí, eso sucede en Alto Parapetí, eso sucede en Guacareta. Son gente que está en el Comité Cívico de Santa Cruz, son gente que son en la prefectura, ¿no? Y podemos decir, son una logia que han gobernado siempre, por siempre han estado, pero nunca ha estado, pues, o nunca ha mostrado lo que ellos hacen en nuestra propia tierra, que ellos han quitado a nosotros mismos, ¿no? Creo que ahora lo que se ha engordado de mucho tiempo va a tener que empezar a trabajar personalmente, ¿no?
Por ejemplo, en Huacareta, y también ahora le decimos con mucha fuerza en el Alto Parapetí, es que el pueblo guaraní siempre hemos sido libre en aquellos tiempos hasta 1892. Y cuando ya nos tratan de matar, de ahí viene ya, ¿no?, la dependencia, todo eso, ¿no? Entonces, y como entra esta gente a vivir en nuestro territorio, lo agarra a los indígenas para que trabajen, dándole azúcar, dándole ropa, o sea, ropa de vestir, y eso puede costar todo un año que nunca puede acabar pagar su cuenta. Y eso es lamentable que pasa en Huacareta, pasa en Alto Parapetí. No hay salud, no hay educación, pero son ellos los patrones que hacen trabajar día y noche a los hermanos, ¿no? Entonces, ahora, la función económica y social, ¿quién lo hace? Son la gente los que viven en esa propiedad. Son comunidades empatronadas que le hacen cumplir la función económica y social. Gracias, ¿no?, a los guaraníes. Gracias podemos decir, gracias a la costilla, a los esfuerzos, el trabajo que hace, el físico que hacen los hermanos, tantos niños, tantos padres de familias y madres que trabajan para ese patrón, y son miserables sueldos a veces que pagan, o sea, Más que o pagan. menos, ¿cuáles son las condiciones? Por ejemplo, ¿cuánto está ganando una mujer, por ejemplo, que trabaja desde las 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, lo pagan 5 bolivianos. El kilo de azúcar está costando mínimamente, ahora que ha subido, que nos han dicho a nosotros que ha subido el precio de la canasta familiar, ha subido hasta 9 bolivianos, 8 bolivianos, el kilo de azúcar, ¿no? Y es lamentable. ¿Quiénes son esa gente que habla por la medio de comunicación, que sataniza la demanda de los movimientos indígenas? Son diputados, que son patrones de ese lugar, ¿no? Mayormente. Y pues a veces están en el Senado, son autoridades, son alcaldes, son concejal, son consejeros. Ellos son los que administran la justicia, ¿no? Entonces, y ahora cuando nosotros apostamos por la Asamblea Constituyente, por ejemplo, hemos apostado nosotros, y en ese tiempo nos decían nosotros que los indígenas éramos unos locos. Cuando marchamos desde Santa Cruz de La Paz pidiendo a la Asamblea Constituyente, nos decían que no, nunca se iba a reformar, que la constitución política del Estado de Bolivia estaba bien, que es reconocido a los indígenas. Entonces, y bueno, que no se iba a dar nunca, ¿no? O sea, eso lo decía verbalmente y lo decía así públicamente el señor Tuto Quiroga en su gobierno. Y bueno, ahora estamos en este proceso, como dice usted, como pueblo guaraní, somos autónomos, hay una estructura y eso es lo que vamos a mantener. Y lo que queremos es la unificación, la unidad del pueblo guaraní. Aunque exista ese departamento, esos departamentos para nosotros tenemos que ya empezar a sacar de la mente que ya no va a existir para nosotros ese departamento, porque para nosotros el pueblo guaraní es una nación, en primer lugar. De reivindicación es un proceso, hemos empezado demandando TCOs, ahora lo que queremos es demandar es lo que nosotros mismos queremos, es pensar nosotros mismos, hacer nuestro propio desarrollo y vivir, y que no sean otros que definan por nosotros, sino nosotros definir como nosotros como guaraní, ¿no?